Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, el episodio 440 del podcast, vamos a hablar sobre qué tan necesaria es la noche para el desarrollo de las plantas. Una pregunta que me hizo Eduardo de Jesús en Spotify y sin duda me pareció bastante interesante para responderla aquí en un episodio. Pero antes de hablar sobre este tema, les quiero comentar rápidamente que estoy trabajando en mi proyecto de capacitación agronación.com. Ahorita si ustedes van, pues no hay realmente gran información, pero les comento justamente que la idea es que a partir del 1 de julio ustedes vayan a poder acceder a todo el contenido que les voy a presentar. Con el paso de los episodios en esta próxima quincena les iré comentando más al respecto. Por ahora vamos a hablar sobre el impacto de la noche en las plantas y sobre este tema la primera duda que me surge es si las plantas duermen de alguna manera y resulta que pues las plantas en el sentido tradicional, o sea lo que nosotros entendemos como dormir, pues las plantas no lo hacen. Pero sí tienen ritmos circadianos como nosotros. Estos son ritmos de ciclos biológicos que siguen un periodo de aproximadamente 24 horas, que es pues justamente muy similar a lo que nosotros como humanos y a lo que los animales siguen como ciclos biológicos también de 24 horas. En este caso, en las plantas, los ritmos circadianos regulan varios procesos que incluyen fotosíntesis, apertura y cierre de estomas y producción de hormonas. Ahora bien, durante la noche, muchas plantas cierran sus estomas para reducir la pérdida de agua. Como bien sabemos, los estomas son esos pequeños poros en las hojas que permiten el intercambio gaseoso con la atmósfera y cerrarlos ayuda a conservar agua cuando no hay luz para la fotosíntesis. La fotosíntesis, que como bien sabemos es el proceso de convertir luz solar en energía química, se detiene ante la ausencia de luz. Esto quiere decir que durante la noche las plantas no fotosintetizan. Sin embargo, las plantas sí continúan respirando. Este es un proceso fisiológico que ocurre todo el tiempo y que es la conversión de azúcares en energía para las células de las plantas. Ahora bien, las plantas también llegan a mostrar algunos movimientos nocturnos como nictinastias, los cuales pueden variar entre una planta y otra. Por ejemplo, hay algunas especies que cierran sus hojas o flores durante la noche y las vuelven a abrir durante el día. Este tipo de comportamientos puede ayudar a proteger partes sensibles de la planta o incluso también se ha estudiado que pueden llegar a reducir la pérdida de agua. Además, la producción de hormonas en las plantas sigue patrones diurnos y nocturnos. Por ejemplo, la auxina, que es la hormona que promueve el crecimiento, se distribuye de manera diferente durante el día y durante la noche. La fitocromo es una proteína sensible a la luz, ayuda a las plantas a detectar justamente los cambios en la iluminación para de esta manera ajustar sus procesos biológicos en consecuencia. También es importante mencionar que las plantas tienen genes que funcionan en ciclos de 24 horas. Dichos genes regulan procesos como la reparación del ADN, crecimiento, respuestas a factores de estrés, etc. La expresión de estos genes, pues se ha estudiado en algunos de ellos solamente que varía entre el día y la noche, o sea, todavía no se saben cómo se comportan absolutamente todos los genes de todas las plantas, por obvias razones. Y estas variaciones ajustan las necesidades de la planta en diferentes momentos durante este ciclo pues, de 24 horas que es la duración del día. Además, también las plantas tienen mecanismos para percibir y responder a la luz y a la oscuridad. Ya te mencioné hace un momento lo de los fitocromos. También están los criptocromos, que son fotorreceptores que detectan diferentes longitudes de onda de luz para justamente también ayudar en la regulación del reloj biológico de las plantas. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que podemos decir como comportamiento fisiológico de las plantas en general durante la noche. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle en algunos de los procesos fisiológicos. Algunos ya los mencioné, otros no los he mencionado, que ocurren
durante la noche. Y esto vuelvo a repetir hablando de manera general para las plantas, porque obviamente hay casos específicos para cada uno de estos comportamientos dependiendo del tipo de planta específica de la que estemos hablando. Entonces, el primer proceso fisiológico que te voy a mencionar es la respiración. Es un proceso que, como ya mencioné, continúa durante la noche, y en este proceso básicamente se utiliza oxígeno para descomponer azúcares y liberar energía. Este proceso es fundamental para el mantenimiento celular, pero también para la producción de ATP, el famoso adenosín-trifosfato. Durante la noche también se realiza el transporte de azúcares. Los azúcares que son producidos durante la fotosíntesis a lo largo del día son transportados desde las hojas a otras partes de la planta donde se necesitan estos azúcares. Este transporte entonces es crucial para llevar estos productos tan importantes para el crecimiento y desarrollo, para llevarlos a raíces, flores y frutos. Ahora bien, también se tiene un proceso fisiológico de crecimiento, ya que algunas plantas muestran mayor crecimiento durante la noche. Este crecimiento nocturno se ha estudiado que es una adaptación para reducir la exposición al estrés hídrico y térmico que ocurren durante el día, y algunas investigaciones al respecto pues han encontrado una mayor elongación de las células de tallos y raíces durante la noche. Otro proceso fisiológico que ocurre cuando hay oscuridad es la reparación del ADN, ya que durante el día parte del ADN de una planta se ve afectado por la radiación ultravioleta del sol, y entonces durante la noche ocurre este proceso de reparación para asegurar pues la integridad genética de la planta y el funcionamiento adecuado de las células. También durante la noche se activa mucho del metabolismo de compuestos secundarios. En este caso estamos hablando de síntesis de ciertos compuestos secundarios. Seguramente has escuchado hablar de flavonoides y alcaloides, cuya síntesis aumenta en algunos casos, en algunas plantas durante la noche. Estos compuestos tienen varias funciones. Alguna de las que se ha detectado es que sirven a las plantas como defensa contra animales herbívoros al darles un sabor pues que no les gusta a dichos animales. Y por último, pero no menos importante, se ha encontrado que durante la noche hay una interacción importante entre las raíces y los microorganismos del suelo, llámense bacterias y hongos principalmente. Estas interacciones nocturnas son importantes para la absorción de nutrientes y para mantener la salud general de la planta. Y sobre todo esto que te acabo de comentar, hay diversas investigaciones científicas bastante especializadas en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, una investigación de 2019 titulada ¿Transpiración nocturna favorece el crecimiento? Concluye que la transpiración nocturna en las plantas permite una mayor eficiencia en el uso del agua, lo que beneficia potencialmente los procesos de aclimatación al estrés. Otra investigación, en este caso de 2015, titulada ¿Cómo las plantas gestionan las reservas de alimentos durante la noche? Modelos cuantitativos y preguntas abiertas, concluye que durante la noche las plantas degradan almidón almacenado para sostener el metabolismo y el crecimiento, un proceso que debe ser cuidadosamente regulado para evitar el agotamiento prematuro de las reservas de almidón antes del amanecer, pero que les ayuda justamente pues a su desarrollo en general. Y otra investigación, en este caso de 2021, ya para terminar con los ejemplos, esta se titula Impacto de la luz artificial nocturna en las interacciones diurnas planta-polinizador. Esta concluye que la luz artificial durante la noche puede llegar a alterar de manera significativa las interacciones planta-polinizador, lo que afecta la reproducción de ciertas plantas y por lo tanto afecta la productividad de los ecosistemas. Y bueno, para finalizar, creo que es importante mencionar que hay cultivos bastante bien adaptados a periodos largos de luz. Eso quiere decir que necesitan menos horas de oscuridad. Sin embargo, pues obviamente no hay ningún cultivo el cual puede estar 24 horas directamente expuesto a la iluminación, ya sea
artificial o natural. Y dentro de los cultivos que se adaptan mejor a periodos largos de luz está la lechuga, la espinaca, el rábano, la remolacha, la col rizada, la fresa, el tomate, el pepino, el pimiento y el maíz dulce. Que aquí obviamente para cada cultivo habría que hacer el análisis específico porque para muchos cultivos ya se tienen variedades de día corto, variedades de día neutro y variedades de día largo. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. También quiero comentar rápidamente que hay algunas plantas justamente que son más de día corto en general. En este caso, uno de los primeros ejemplos que se mencionan al hablar de plantas de día corto son los crisantemos, que requieren de noches largas para inducir la floración y de hecho la interrupción de la oscuridad con algún tipo de luz puede prevenir su floración, cual obviamente en este caso pues no queremos. Otra planta es la cinia y también el cosmos, en este caso es Cinia elegans y Cosmos bipinnatus. Estas plantas también necesitan noches largas para florecer y de la misma manera, si se interrumpe la noche con iluminación, se puede inhibir su floración. También tenemos a la soya, que la mayoría de las variedades de este cultivo florecen cuando los días se acortan. El algodón, que florece mejor con más horas de oscuridad. La fresa, sé que ya la mencioné antes, que ocupaba mayor iluminación, pero también algunas variedades requieren más horas de oscuridad para fructificar adecuadamente. Y el tabaco, que requiere largos periodos de oscuridad para iniciar la floración. Y hasta aquí lo que yo les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier comentario me lo pueden dejar en podcastagricultura.com/contacto. Y con mucho gusto les responderé. Si alguien tiene una pregunta que le gustaría que resolviera en un episodio, me la puede dejar en cualquiera de los episodios del podcast. Hay un apartado para preguntas y comentarios. Esto, si estás en Spotify, si estás en otra plataforma, creo que no aparece en ninguno de esos apartados. Ahora sí, me voy. Que tengas un excelente día. Hasta luego.